¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este espacio que se llama Lo Extraordinario, transmitiendo completamente en vivo desde México. Gracias por estar aquí con nosotros amigos y gracias por el apoyo que le están dando a este canal. Créanme que no dejo de sorprenderme. Este en su momento fue mi canal terciario, pero poco a poco ha ido ganando lugar y ya es mi canal principal. Es el canal donde más contenido hago, donde la verdad estamos forjando una comunidad muy diversa, ¿eh? Al inicio generalmente eran jóvenes los que asistían a estos directos, gente de 20, de 30 años, pero hoy ya forjamos una comunidad incluso de personas de 13, 14, 15 años que de repente me escriben y me dicen, oye, qué interesante, yo no sabía ese tipo de temas, me encantaría conocer más de la temática del misterio, en mi casa no se habla de esas cosas. Pues amigos, esa es la responsabilidad que tenemos todos, ¿eh? Todos, en esta comunidad, todos tenemos esa gran responsabilidad de entregar una estafeta a las nuevas generaciones de lo que es verdaderamente valioso en la cultura del misterio. Esa es la responsabilidad que creo que muchos otros creativos han entendido y por eso la tendencia en la actualidad es de canales que hablan del misterio, creativos que hablan del misterio, pero no para dar miedo, no para seguir vendiendo las mismas teorías de la conspiración que no se sostienen en nada, sino para poner en su justa dimensión lo que es misterioso y lo que no lo es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mr. High, a todos aquellos que están llegando a través de la raid que hicimos del canal de los Herederos de Freixedo para acá. Características nuevas que a veces medio funcionan bien, a veces medio funcionan mal, pero es un esfuerzo que está haciendo YouTube para generar interacción entre los diferentes canales. Gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado Juan Pablo. Muchísimas gracias, mi estimado Daniel. Gracias, Guardián Cósmico. Gracias, Truman Q. Y vamos a comenzar porque hoy tenemos sábado de sectas. Recuerden que los sábados analizamos casos, vemos videos de sectas. ¿Por qué el tema de las sectas tiene que ver con el misterio? Porque casi todas las sectas fundan sus dogmas en hechos misteriosos. Hoy vamos a ver un caso que conmocionó al pueblo mexicano. Todo mundo lo veíamos venir. Era muy extraño que una, entre comillas, religión tuviera tanto apoyo del gobierno. Era muy extraño ver que manejaran tanto dinero, que tuvieran unos templos tan enormes. Era demasiado extraño ver cómo los personajes de dicha iglesia, de dicha secta, de repente fueran diputados, de repente fueran gobernadores. Y muchos especulan que el expresidente de México, el presidente anterior, que en la actualidad muy probablemente esté siendo buscado por narcoterrorismo, sea parte de esta misma secta. Muchos así lo especulan. ¿Y en qué se basan para esa especulación? En que maneja la misma ideología que esta secta. Nunca se ha declarado como tal. Él decía que era cristiano, pero tiene mucho que ver con este tipo de enseñanzas pseudo religiosas, pseudo misteriosas, que precisamente provocan y desembocan en cuestiones sectarias que tanto daño hacen a sus feligreses. Con ustedes, amigos, el tristemente célebre caso mexicano de la secta de la luz del mundo, también llamada la Iglesia de la Luz del Mundo. Con eso comenzamos, tenemos la encuesta, hoy no puse objetivo, aquellos que quieran hacer un donativo, se agradece, pero no vamos a tener un objetivo porque terminando aquí, enlazo en 5 minutos a mi cuenta de TikTok. Por primera vez, después de lo extraordinario, continúo en TikTok. Aquellos que no me sigan, yo soy el Monster. El día de hoy vamos a revisar algunos casos ovni, algunas leyendas ovni de la antigüedad. Espero que les guste, pero por lo pronto vamos a trabajar aquí en lo extraordinario de la mano del gran canal Magnus Mephisto, que fue el primero en su momento que habló de este tema cuando se desarrolló, cuando se dio sentencia al líder de esta secta que afortunadamente en la actualidad está tras las rejas y muy probablemente en un futuro muchos de sus feligreses, posiblemente incluyendo al expresidente de México, terminen acompañándolo en prisión. Estamos viendo imágenes del juicio, se los voy a ir leyendo porque está en inglés. Señoría, estoy sobreconmovida por estar aquí. Hoy quiero comenzar diciendo lo que el señor Nazón, es el nombre del líder de la secta,
Y esta iglesia arruinaron mi vida, cada aspecto de ella. Tengo mucho sufrimiento. Tengo muchos traumas, sufrimiento y dolor del que jamás podré describir. ¿Puede una persona convertirse en vocera de Dios? ¿Cómo hizo esta joven religión para crecer tanto en los últimos años? Muchos se preguntaron en su momento y debido a estos juicios, debido a estas investigaciones, pues se supo que esta religión, esta secta fue creada por el mismo gobierno mexicano. El mismo gobierno mexicano, para hacerle contrapeso a la Iglesia Católica, creó este movimiento religioso, pero al final se le salió de las manos, como todo lo que hacen los gobiernos. Comienzan siendo unas buenas ideas, pero después se les vuelven en contra, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de que una institución creyente y poderosa se vincule con los más altos organismos políticos? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Es un gran mérito, amigos, que un youtuber argentino haya sido el primero en la plataforma, ya luego vendrán un montón de videos, haya sido el primero en la plataforma en habla hispana que hablara de estos casos. Y eso demerita mucho, y la verdad es que es muy triste que por parte de los creativos mexicanos nadie se haya atrevido a meterse con esta secta. Ya cuando lo hace con gran éxito Magnus Mephisto, ya todo el mundo empezó a hacer reportajes de eso. Pero por eso tuvo tanto impacto que él hablara de esto, ¿no? Pues, mis estimados amigos, ¿qué les parece? Buen tema, ¿no? Dice Mr. High, toma, Magnus es muy buen narrador. Para el asunto de sectas, el canal de Magnus Mephisto va a ser nuestro creativo de cabecera. Es dinámico, rápido, conciso. En media hora nos va a contar la historia de lo que pasó aquí. Algo que estaba a la vista de todo mundo aquí en México, ¿eh? De todo mundo aquí en México, pero que todo mundo se callaba. ¿Por qué? Ay, es que es la secta del gobierno. Ay, es que son financiados por el gobierno. No digan nada. Y el callar y el precisamente otorgar ese poder a estos enfermos, porque son pura gente enferma, los líderes de esta secta. Ahorita vamos a ver las barbaridades que hicieron. Pues precisamente crearon ese clima de impunidad. Dice mi estimado guardián, Monster, en el 2010 una persona comentó el mito de los reptilianos que supuestamente controlan el mundo y a partir de ahí se convirtió en una secta por internet. Exactamente, mi estimado guardián. Yo creo que el primer maratón, recuerden que aquí nosotros no hemos hecho un maratón exclusivo de lo extraordinario, ¿eh? Este canal es demasiado nuevo. En el canal de Salvador Freixedo ya tuvimos un maratón, duró 6 horas. En el canal de JJ Benítez tuvimos otra maratón que duró 8 horas y media. Pero aquí no hemos tenido maratón. Hace falta un maratón. ¿Qué les parece si lo programamos para Halloween? Halloween, Día de Muertos. ¿Les late? ¿Qué les parece? O sea, abarcamos Día de Muertos y Halloween en ese maratón. Empezaría en la tarde noche de Latinoamérica y terminaría prácticamente al otro día. Lo programamos para el próximo 1 de noviembre, que para mí es un día de descanso. En mi empresa nos dan el 1 de noviembre. Empezamos el 30 y terminamos el 1. Unas 12 horas de directo, ¿les parece? Estaría padrísimo, ¿eh? Ahí hablaremos de ese tipo de casos, porque vamos a tener mucho tiempo. Si ustedes se animan, yo me animo, ¿eh? Si ustedes me apoyan, nos aventamos. Dice mi estimado Mr. High, ¿te refieres a los ucranianos, aquellos de Ayatra? Desaparecieron tal cual aparecieron. Exactamente, muchos cultos, amigos, nacieron a partir del internet. Y son bulos que muchos de ellos eran broma, pero luego hubo gente que se quedó precisamente obsesionada con todo eso, ¿no? Pues amigos, fíjense bien. Dice Guardián Cósmico, no, era una persona que supuestamente recibió mensajes directamente de Jesús. Por favor, si puedes buscar el nombre exacto de esa secta, mi estimado Guardián, nos lo pasas y lo incluimos en esa maratón. En caso de que ustedes quieran, si no hacemos un directo normal, ¿no? De 4 o 5 horas. Pero si quieren que hagamos una maratón de Halloween, nos aventamos unas 12 horas de directo, ¿eh? O sea, claro, me siento capaz, me siento fuerte, me siento motivado para hacerlo. Si te menciono a una organización llamada la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, es probable que no sepas de lo que estoy hablando. Exacto, ese era el nombre rimbombante que tenían, pero el nombre coloquial era la Luz del Mundo, ¿no? Pero si te menciono que esa organización suele ser reconocida también como la Luz del Mundo, quizás se te venga a la mente una idea, aunque sea vaga, de por dónde va el asunto.
Quizás los escuchaste nombrar por la gran presencia que tienen en Latinoamérica o por la gran cantidad de denuncias que les cayeron en los últimos tiempos. Exactamente, y afortunadamente, amigos, eso de ser el patio trasero de Estados Unidos a veces juega a favor, ¿eh? A veces juega a favor. ¿Por qué? Porque lo que no se resuelve en México, viene una denuncia de Estados Unidos, hay tratados de extradición y lo terminan resolviendo ellos. Este fue un caso así. Como hubo víctimas de nacionalidad estadounidense dentro de esta secta, pues Estados Unidos hizo una intromisión, se metió en los asuntos políticos de México y lograron capturar a este maldito monstruo, ¿no? De un modo o de otro, esta agrupación hace rato que está haciendo ruido y llamando la atención y logrando que todos los ojos se posen sobre ellos. En su página oficial, los altos mandos de la Luz del Mundo. Amigos, estos son los templos, amigos de la radio, amigos del podcast, obviamente ustedes no lo están viendo, pero este es el nivel de templos que esta congregación tenía. Templos, amigos, enormes, enormes. Obras faraónicas que normalmente montaban o construían en zonas muy humildes de México. Aquí en mi ciudad, en la ciudad donde yo vivo, hay un templo más o menos así, porque todos eran así, grandes, llenos de parafernalia, con muchos motivos dorados. Incluso en algunos de los estados más ricos de México, en algunas de las provincias más ricas de México, con altares chapados en oro, ¿no? O al menos pintados como que si fueran de oro. Y normalmente lo hacían en zonas humildes, lo cual hace que contraste más su poderío, ¿no? Su sometimiento a la comunidad. Se jactan de tener presencia en 58 países, a la vez que aseguran haber levantado más de 15.000 templos. Siempre, según ellos, para 2014... Vean nada más este nivel de templo, ¿eh? O sea, vean nada más este nivel de templo. Vean esta obra. Todos los edificios que hay alrededor son más bajos y algunos son de 2 o 3 o 4 pisos, más bajos que estas iglesias, porque ellos lo que querían era llamar la atención. O sea, muchos de estos líderes eran tristes hombrecillos, patéticos, mucho macho beta, o sea, mucho betilla que formaba parte de esta congregación, que tenían obsesiones fálicas y por eso querían templos grandotes, porque era lo único grandote que podían aspirar, ¿no? Para 2014, realizaron más de 5 millones de bautismos y se erigieron como la segunda iglesia con mayor cantidad de fieles en México. Pero ya desde el principio, estos datos despertaron la alarma de algunos investigadores que aseguraron que... Vean los templos, el interior de los templos, amigos. O sea, ¿esto qué representa? Que tienen muchísimo dinero. Y no crean que eran templos diseñados de cartón como otras sectas. No, no, no. Eran obras faraónicas. Y los templos, de hecho, siguen en activo, ¿eh? La religión sigue en activo. Hasta cierto punto protegida por el actual gobierno de México. Porque ellos forman parte de esa iglesia. Los números son poco menos que exagerados y están contemplados solo para manipular el grueso de la población. Son estos mismos investigadores los que en su carrera por desacreditar a esta iglesia revelaron oscuros secretos relacionados a las cúpulas de la Luz del Mundo y a sus controversiales líderes. Sus manifestaciones, sus actos religiosos siempre multitudinarios. Miren, yo jamás voy a criticar la fe de las personas, o sea, la fe de aquel que haya decidido creer en estas doctrinas, siempre y cuando no haga daño a sus hijos o a sus hermanos en creencia. O sea, la fe, cuando es genuina, no importa qué etiqueta lleve. El problema es cuando hay personas que se aprovechan de esa fe para distorsionar, para robar, para abusar, sobre todo para eso, y para escalar en la sociedad que luego pisotean, ¿no? Ese es el problema. Un saludo, mi estimado Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado guardián, voy a buscar el nombre de esa secta, ya lo verás. Gracias, mi estimado guardián. La verdad es que aprecio muchísimo todo el apoyo que me están dando, sobre todo a través de mi número de WhatsApp, donde casi todos los días gente que me sugiere ir a este artículo, Monster, mira esta película, este libro. Todo nos sirve para crear contenido. Un saludo, mi estimado Paquito. Dice, se me hace que llegué tarde al directo. No, Paquito, aquí en lo extraordinario acabamos de empezar, ¿eh? Ya llevamos hora y media previa, pero la hicimos en el canal de Salvador Freixedo. Ahorita yo creo que aquí vamos a estar un par de horas. Y terminando, me voy a TikTok, ¿ok? Porque ya la gente de TikTok nos dijo, oye, no manches, haces directos nada más en la noche y entre semana. Haz directos en sábado, hermano. Pues vamos a empezar a hacer directos. Hoy es el primero. Dice mi estimado Javier, alrededor del templo es toda una colonia, en efecto. O sea, ellos siempre llegan a un lugar y prácticamente
generan un nuevo pueblo alrededor de ellos. Porque no solamente ponen el templo, ponen sus tiendas, ponen sus cafeterías, ponen sus lugares de esparcimiento, a través de los cuales también dan trabajo a sus propios feligreses. O sea, ese tipo de visión empresarial no es criticable. El problema es que llegan a imponer. El problema es lo que hacen con ese poder, ¿no? Un saludo, mi estimado, yo soy Crack. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dice Mr. High, wow, hay que verlo lo que se consigue con dinero, ¿no? Y el problema, mi estimado Mr. High, es que si ellos solamente utilizaran el dinero para sus propios templos, para su propia congregación, para ayudar a sus feligreses, nadie se quejaría de eso. El problema es que utilizan el dinero para destrozar vidas, sobre todo vidas de infantes. Por eso el Señor está en la cárcel. Zonas dotadas de supuestos poderes y de dones. Quienes defienden a la institución dicen pertenecer a una rama que busca la restauración de la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I de nuestra era. ¿Ven por qué es tan polémico que yo siempre esté repitiendo como creyente en Jesús de Nazaret, en su verdadero mensaje, que por favor dejemos de replicar la segunda venida de Cristo? Porque todos estos lidercillos siempre están utilizando la segunda venida de Cristo y el mensaje de Jesús como coartada para sus aberraciones. Siempre utilizan a Cristo como justificación. Por eso yo desde hace muchos años vengo proponiendo, dejemos de esperar a Cristo. Cristo ya no va a volver. Y si vuelve, pues ojalá no se avergüence de nosotros. Porque hay mucho sinvergüenza que sigue vendiendo y sigue distorsionando su mensaje a partir de la promesa de regresar, ¿no? La misión de anunciar a toda persona las buenas nuevas de salvación. Quienes no están seguros de esta premisa se apoyan en el testimonio de muchas víctimas que anuncian que tras este velo de benevolencia se oculta el más atroz de los infiernos. Los invito a que, como siempre, sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Eso es lo que me encanta de Magnus, amigos. Es evidente que Magnus no es creyente, ¿eh? No es creyente. Él muchas veces ha manifestado que es agnóstico, que tiene algunas tendencias de ateísmo, pero eso lo vuelve una persona muy objetiva para estas cosas. O sea, él no toma juez ni parte, él simplemente da la información y deja que cada quien decida. Y eso, la verdad, es muy conveniente en la temática del misterio. Dice mi estimado guardián, todas esas personas son forzadas a dar un diezmo a sus pastores. Por eso tienen tanto dinero para construir esas iglesias. Pero si no das dinero, no te admiten. Y el problema, mi estimado guardián, si uno dijera, ¿saben qué? Yo ya no voy a dar mi diezmo, ahí nos vemos, hasta la próxima. No, te acosan los cabrones. Te acosan. Te señalan, te ponen prácticamente la letra escarlata, te sacan de su comunidad, prácticamente te echan a patadas de la colonia, del barrio donde a lo mejor naciste, porque tu familia era parte de esta iglesia. Dice mi estimado Rafael Materán, pues por si sí o por si no. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva, mi estimado Rafael! Claro que sí. Dice Alexander, ¡viva Cristo Rey! No sé si quisiste decir eso, pero aprovecho los iconos que mandaste. Dice mi estimado Javier, a los creyentes de la luz del mundo les dicen nazonitas. Exactamente, porque siguen a Nazón, ¿no? Cuando tú pones tu fe, no en una divinidad, sino en un hombre que dice representar la divinidad, las cosas salen mal. La historia lo ha demostrado muchísimas veces, pero hay quien le gusta correr siempre el riesgo, ¿no? Dice mi estimado Paquito Morales, qué bien, ¿cuándo hablarás del beisbolista que perdió y creó su secta? Mi estimado Paquito, cuando sepamos el desenlace de esa historia, que a lo mejor está próximo, ¿eh? O sea, cayendo Maduro, cae el beisbolista, ¿eh? Cuando sepamos el final de la historia, ahí vamos a platicar. Porque es muy interesante, sumamente interesante. Dice mi estimado Alejandro, parece que ya había escuchado de este tema. Considero que el dinero fue ganado engañando a las personas. Miren, amigos, el diezmo, así como lo que se llaman las limosnas, las dádivas en otro tipo de religiones, normalmente es voluntario. El problema es cómo es que a la gente se le orilla eso, ¿no? Cuando hay un acoso detrás de que si tú no das diezmo, que es voluntario, pero si tú no lo das, entonces no eres digno de vivir en esta comunidad. Entonces no mereces a tus padres y te van a repudiar. O sea, cuando esto raya en el acoso, es cuando precisamente se generan tantas
tristes historias como las que vamos a ver a continuación. Ahí, ¿cómo fue que se enteraron de su existencia? Si tienen alguna anécdota que contar o si conocen a alguien que pertenezca a la luz del mundo y que escucharon a través de esa persona. Quiero leer esta convocatoria que en su momento hizo nuestro estimado, y la verdad es que admiro muchísimo a Magnus, porque es muy oportuno, porque es una persona que sabe detectar bien estos temas. Cuando él hace la convocatoria, le llovieron el montón de testimonios. Gente que decía, yo me salí de esa secta, yo estoy siendo acosado por esa secta. Mi mamá me sacó de esa secta porque empecé a renegar. Empezaron a llegarle a él y a otros creativos que vendrían después el montón de historias de terror, amigos. De terror, gente que les habían robado todo, que les habían vaciado las cuentas, gente que los habían golpeado por estar en contra de la secta. Un asunto que raya prácticamente en el crimen organizado, no en el sectarismo. Sus comentarios y anécdotas aquí debajo, y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les recuerdo que este y otros videos tienen su versión sin censura, sin publicidad, de 24 horas antes que el resto. Suscríbanse a la versión de paga de Magnus Mephisto, amigos. Nosotros aquí también tenemos una versión de paga que es los miembros del canal de Lo Extraordinario. Cada vez hay más miembros. Voy a empezar a subir contenido exclusivo para ustedes. Ahorita lo que hago es subo primero los directos, los videos grabados para ustedes y luego los libero, pero yo pienso que a partir de esta semana empiezo a subir videos solamente para miembros, videos que no voy a hacer públicos, que solamente son para ustedes. Magnus Mephisto, amigos, buen canal, un gran canal. Creo que es de lo mejorcito que tenemos en YouTube. Líder preso. Siempre sus videos, sus crónicas comienzan con el final. Por eso sería interesante esperarnos, mi estimado Paquito, a ver el final de la historia de la secta del beisbolista. Necesitamos saber el final para hacer la crónica completa. El 3 de junio de 2019 no fue un día más en el aeropuerto de Los Ángeles. A decir verdad, fue un día un poco más que movido. Ese día, tras un extenso operativo que por fin llegaba a su fin, se procedió a detener a un sujeto que bajaba de un avión junto a dos mujeres que se supone trabajaban con él. El tipo se sentía tan impune, se sentía tan protegido por el gobierno de México, porque siempre había sido así. Y más en ese entonces donde los hombres más poderosos del gobierno de México pertenecían directa o indirectamente a su secta. Pues el señor iba y venía con total impunidad. Voy a Estados Unidos y voy acompañado por mis dos ayudantes. Ustedes ya luego van a saber quiénes eran esas ayudantes y qué hacía con ellas, ¿no? Pues el tipo llega y lo atrapan. Y como siempre esta bola de cobardes echándole la culpa a los demás. Como se imaginarán, no era un hombre cualquiera. Cuando los agentes procedieron a leerle sus derechos y colocarle las esposas, el hombre apenas se inmutó. Estaba acostumbrado a mantener la calma y el semblante duro, sin importar qué pasara. Esta práctica la había desarrollado con gran talento luego de años de estar al frente de multitudinarias misas, dando acalorados discursos. Sí, se trataba de un religioso que se autodenominaba apóstol y que presidía y preside una de las instituciones más polémicas de los últimos años. Su nombre, Naasón Merari Joaquín García, máxima autoridad de la luz del mundo. Joaquín García, amigos. Los otros nombres pues, eran nombres ahí autoimpuestos para que sonaran medio judíos, medio hebreos, ¿no? Antes de que se armara un revuelo tras la detención, Naasón fue trasladado a la prisión central para hombres. Amigos de la radio, amigos del podcast, ha hecho un gran contraste en edición el equipo de Magnus. Él ya no edita, no creo que edite ya. Hace 4 o 5 videos a la semana, editados con producción. No creo que él edite directamente, pero su equipo de edición hizo un gran contraste de una imagen de Naasón, o sea, el líder de esta secta en su plenitud, con el montón de poder en sus manos, y luego cambia la toma y vemos al triste Naasón tras las rejas, en medio de su juicio, de todo el desarrollo del juicio, pues como lo que siempre fue, como un perdedor, un pobre y triste hombrecillo, un macho beta, que quiso a través de engañar religiosamente a millones de personas, sentarse en el trono de deidad, de prácticamente apóstol y semidios en vida, ¿no? Tristes casos, amigos, tristes casos. En estos sábados estamos viendo cosas
que demuestran precisamente la verdadera naturaleza de este tipo de personajes. Dice mi estimado Leobardo, la luz del mundo, ellos dicen que la Biblia no está inspirada ni es palabra de Dios. Y no se equivocan, Leobardo. El problema es cuando ellos utilizan la Biblia a su favor para imponer sus creencias, para abusar de sus feligreses, para quitarle su dinero. Ese es el problema. Dice Leobardo, dijo un sacerdote que si la gente no da diezmo, se acabarían las sectas. Pues claro, en efecto, mi estimado Leobardo, la misma gente tiene el poder de deshacerse de estos lastres que tiene la humanidad, que son las sectas. El problema es que siempre es atractivo unirse a una secta. Hay gente que incluso busca unirse a este tipo de grupúsculos porque les dan identidad, porque les dicen lo que quieren escuchar. Un saludo, mi estimada Pamela, gracias por estar aquí con nosotros. Paulina, Cris Pellejero, muchísimas gracias. Bienvenidos todos los nuevos a este espacio. A ver, ¿cuántos suscriptores tenemos, amigos? ¿Creen que lleguemos a los... Creo que ya estábamos a punto de los 7,000, ¿no? Según vi. A ver, vamos a ver. Ustedes saben que a mí no es que me obsesionen mucho los números, pero sí me gusta de repente, estando en vivo, ver que lleguemos a cierta... Es un juego que me gusta, ¿no? No es una obsesión, es un juego. Yo hago todo esto en parte por entretenimiento, aunque ya empezamos a monetizar bien el proyecto. Siempre para mí ha sido un placer venir a aprender aquí en vivo de ustedes, porque soy el que más aprende de todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver el conteo de suscriptores en vivo. ¡Wow! Pues estamos a unos cuantos, ¿eh? ¿Creen que lleguemos a los 7,000 completamente en vivo? Nos unimos al reto. Si hay alguien que esté ahorita en vivo que no esté suscrito, suscríbanse. Y a lo mejor llegamos a los 7,000. Vamos jugando el juego. Vamos jugando el juego. Si estás suscrito, pues dale like, que es totalmente gratis ambos, ¿no? Dice mi estimada Mr. High, en efecto, es un chantaje y los convierten en mafias, exacto. El diezmo y la limosna es voluntario, pero... pues si tú no das, habrá otro que dé más que tú, ¿eh? Y obviamente Dios se fija en esas cosas, pero es voluntario, ¿eh? Es voluntario, aunque se dice que los que no dan son unos tristes muertos de hambre que no merecen vivir, pero es voluntario. Manipulación. Y así te crean desde que eres niño, si es que naciste en medio de esa secta, ¿no? Dice mi estimado Juan Manuel Godínez, ¿y a dónde se fue todo ese dinero? Pues precisamente ese dinero se fue a financiación de muchos hechos delictivos y a paraísos fiscales. Por eso es que Estados Unidos se inmiscuyó en este tema, porque se dio cuenta que estaban incluso lavando dinero del narcotráfico. Fue una locura, amigos, una locura. Dice mi estimado Mr. Hyde, creo que se llama Gang Starlink, ese acoso colectivo a una persona, exactamente. O sea, cuando un grupo te dice, oh, eres libre de irte, ¿eh? O sea, no estás obligado a estar aquí con nosotros, pero si te vas, atente a las consecuencias, ¿eh? Pero eres libre de irte. Y cuando estas iglesias y estas sectas creaban aparte comunidades económicas a su alrededor, y tú vivías dentro de esa actividad y de esa comunidad económica, pues cuando te expulsaban de la secta, tenías que irte de tu barrio, tenías que irte lo más lejano posible, porque ya la señora de la tienda, que es de la religión que acabas de dejar, pues ya no te veía con buenos ojos, o te daba mayor precio, o de plano te prohibía la entrada. O sea, es un acoso que es muy doloroso, porque es entre hermanos, porque es entre amigos. Eso es lo triste, ¿no? Donde procedieron a enumerarle la larga lista de cargos por los que debía responder. 5 mujeres de su iglesia lo habían acusado de haberlas reclutado para formar un grupo especial que les servía. Fuertes y valientes mujeres. ¿Quiénes hicieron caer esta secta? Víctimas de este maldito enfermo. Alimentos, pero también realizaba bailes eróticos y participaban en orgías cada vez que él visitaba Estados Unidos. Los delitos databan de 2015 y se habían hecho sistemáticos. Los abogados de Nazón pronto aclararon sin perder la... Ahí está el Betita, ¿ya lo vieron, amigos de la radio, amigos del podcast? Con la cara bajo, así, cabizbajo, con la cara al piso. O sea, ni siquiera es capaz de sostener la mirada. Así de patéticos son estos hombrecitos cuando los atrapan. Con postura que todo se trataba de un malentendido.
Sin embargo, el gobierno de California aseguró con dureza que entre la evidencia que habían recabado tenían decenas de fotos y videos de abusos a menores que estaban vinculados al aclamado pastor. El tipo manejaba una red de archivos PDF. Es una palabra que ya no se puede decir aquí en YouTube, o si se dice, pues le bajan la monetización al video. Entonces, la nueva forma de llamar eso son archivos PDF. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Pues el señor lideraba una red de PDFs en internet. El caso no tardó en mediatizarse y pronto toda la población se mostró atraída por el asunto. ¿Acaso ese hombre que decía hablar en nombre de una divinidad se había vuelto un monstruo? ¿O como decían sus seguidores, todo se trataba de una manipulación para desprestigiar toda su lucha que llevaba contra la modernidad? Claro que obviamente los seguidores hasta el final, hasta que no les pase a cada uno de ellos, o ahora que esta iglesia ha perdido la protección que tenía del anterior gobierno y ha tratado de incursionar a la política y a diferentes partes del gobierno de México con relativo éxito, no como antes que lo tenían tan fácil, pues ya empiezan a darse cuenta de que, ay cabrón, pues a lo mejor entonces sí era real que este señor estaba coludido con criminales, con políticos, etcétera, ¿no? Ya que cayó el líder, ya empieza a haber reflexión y la gente empieza a entender que todo esto fue una farsa, que esto fue incluso organizado por gobiernos hace muchísimas décadas y que estaban creyendo en alguien que no era ni lo más cercano a considerarse como un ente espiritual, ¿no? Con todo el caso en plena efervescencia, el 8 de septiembre de ese mismo año, nuevas demandantes se presentaron frente a la justicia para asegurar que Naasón había tenido un trato coercitivo con ellas, obligándolas a realizar cosas que realmente no deseaban hacer. Y no solo eso, las mujeres también señalaron a otros miembros de la congregación como cómplices o encubridores. Exactamente, se creó una especie de red de protección donde no solamente el triste, el patético líder de esta secta satisfacía sus bajos instintos, que son los instintos más bajos que pueda haber. O sea, abusar de los niños de tu comunidad es lo peor que puedas hacer. Pues esto era sistemático. E incluso empezó a reclutar a otros abusadores. Y eso obviamente le desembocó en muchísimas ganancias. Yo creo que no se ha investigado lo suficiente. Yo creo que si en México llega a haber un proceso de alternancia en un futuro, se va a conocer todavía peores aberraciones de esta secta que impuso un presidente hace 6-7 años. A la par, otros preocupantes documentos empezaron a advertir de los vínculos más que cercanos que Naasón tenía con figuras de poder. Exacto. Pero no nos adelantemos, antes de entrar en la etapa del juicio y saber cómo fue que se resolvió todo esto, es necesario que comencemos por el principio. Ahora vamos una vuelta atrás. Siempre los videos de Magnus son cómo termina la historia, pero luego hay que saber cómo comienza la historia, ¿no? Dice mi estimada Paulina, ¿qué secta estamos viendo el día de hoy? Hoy es sábado de sectas aquí en Nuestro Ordinario y estamos hablando del triste caso de la secta / religión La Luz del Mundo, secta de aquí de México, pero que tuvo presencia en su momento en muchos países, sobre todo en Estados Unidos y en parte de Centro y Sudamérica. Un saludo mi estimado Joylan, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Chris, lo malo es que al repudiarte te separan de tu familia y de tus amigos, que ellos sí permanecen en la secta. Exacto, amigos. Yo pienso que esa es la forma de acoso, es la forma de menosprecio más difícil que hay. Cuando tú abres los ojos ante un abuso sistemático disfrazado de religión y decides salirte, pues claro que te puedes ir, pero lo pierdes todo. Todo. Y ganas además el repudio de la gente que tú más amas, de aquellos que te dieron la vida, que te criaron desde niño. Por eso es muy triste y por eso es que muy pocos se animan a hacerlo, ¿no? Dice mi estimada Mr. Hyde, oye Monster, ¿tendrán algo que ver con la masonería o sociedades secretas? ¿O realmente se trataba de un iluminado que tuvo la suerte de manipular a la gente? No, esta secta, y debido a investigaciones que han derivado a raíz de la caída de su líder, todo indica que fue creada por el mismo gobierno de México, sobre todo en la época postrevolucionaria. Como en la época postrevolucionaria, la iglesia, la religión hegemónica de México, era la iglesia católica, y en su momento hubo un enfrentamiento entre los líderes revolucionarios que ganaron precisamente la revolución y dicha iglesia en la famosa Guerra Cristera,
una guerra que ocurrió aquí en México, fue una especie de guerra civil entre creyentes y no creyentes, posterior a la revolución. De hecho, de esa guerra ya se van a cumplir 100 años. A ver, se van a cumplir 100 años, precisamente, ¿no? Porque mi esposa es originaria de una de esas comunidades cristeras. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo fue la guerra cristera en México? ¿De cuándo a cuándo fue? Y ya se van a cumplir 100 años, amigos. De esta guerra casi no se habla porque es de las guerras más vergonzosas que ha tenido mi país, ¿eh? Fíjense bien. La Guerra Cristera se desarrolló principalmente de 1926 a 1929, aunque hubo levantamientos menores posteriores. Es una guerra que duró más o menos 3 años entre católicos y no creyentes. El gobierno quería quitarle la hegemonía a la Iglesia Católica y la enfrentó directamente. Quemaron templos, mataron sacerdotes, los echaron, los expulsaron del país. Entonces, católicos de México se unieron, se armaron y se opusieron al gobierno. Y les declararon la guerra. Hubo miles de muertos, amigos, actos heroicos. Una cosa impresionante que el mismo gobierno de México ha querido borrar de la historia porque fue una guerra que perdieron. Entonces, cuando pierden esa guerra, aquellos que querían seguir todavía socavando a la Iglesia Católica dijeron, bueno, no pudimos con balas, vamos a hacer una religión que compita y termine venciendo al catolicismo. Y vean, esa idea pareciera que sí la lograron. Porque ahorita, mientras los católicos de México son cada vez menos, los integrantes de la Luz del Mundo son cada vez más. Inició el 3 de agosto de 1926 y concluyó oficialmente el 21 de junio de 1929 con un... El próximo año se cumplen los primeros 100 años del inicio de la Guerra de los Cristeros. De seguro va a haber conmemoraciones clandestinas porque de esto no se habla en México. Está borrado de la historia oficial, de la que se enseña en las escuelas. Nadie enseña en las escuelas de México sobre esta guerra. Un acuerdo entre el gobierno y la Iglesia. Contexto. Inicio. La rebelión se desató por la aplicación de la Ley Calles, una legislación impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles que limitaba el culto católico en México. Causa principal. El descontento de la Iglesia Católica y grupos de fieles por las restricciones a su religión, así como por la política anticlerical del gobierno. Exactamente, estos ganadores de la revolución, en su mayoría de ellos con pensamiento socialista y marxista, quisieron imponer, así como se hizo en la Unión Soviética, un país que fuera agnóstico, que fuera ateo. Y los católicos de ese entonces, que no eran pusilánimes y patéticos como los de ahora, pues decidieron defender su religión y doblegaron al gobierno y le ganaron esta guerra. Pues cuando estos mismos gobernantes marxistas dijeron, ¿cómo le hacemos entonces para derrotar a la Iglesia Católica, pero no a través de balas, porque ya nos ganaron? Hagamos otra religión. Otra religión que termina derrumbando a la primera. Y por eso nació el patrocinio de la Luz del Mundo, y por eso tanto dinero, y por eso tanta impunidad. El detalle es que no sabían que normalmente ese tipo de religiones, que son artificiales, terminan cediendo ante los instintos de sus líderes, ¿no? Un saludo hasta Argentina, mi estimado Oscar, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo, mi estimada Jimena. Uriel, tenía mucho que no te veía en los directos, gracias. Dice mi estimado Guardián, Davey Icke, en uno de sus libros, Hijos de la Matrix, es un exportero, que fue un exportero de fútbol, que supuestamente Dios le dice que los reptilianos cambian de forma humana para controlar el mundo. Sí, pero de eso no se hizo una secta, mi estimado Guardián. David Icke fue el inventor de la teoría de los reptilianos y simplemente lo hizo para vender libros, porque no existen los reptilianos. Pero que se haya hecho una secta sí había escuchado, ¿eh? De hecho, utilizan elementos de la serie V extraterrestre, utilizan muchos elementos de eso, la iconografía, los trajes, etcétera. Es una secta medio en broma, medio en serio, ¿no? Dice mi estimado Oscar, y si no te gusta, y si no tienen que dar plata a ninguna iglesia evangélica, son unos sinvergüenzas, y darle plata a Jesucristo nunca quiso hacerlo. Exactamente, mi estimado Oscar, lo que pasa es que esta gente utiliza la figura de Jesús simplemente como coartada. Ni creen en Jesús, ni creen en su mensaje. O sea, ven
cómo hay muchos elementos aquí judio-cristianos, que incluso hasta se cambió el nombre para padecer judío, pues, para padecer un judío de la antigüedad, pero no creen en Cristo. Esta gente no es cristiana, esta gente es otra cosa. Esta gente cree en sí mismos, nada más. Una voz reveladora. Aquí es como empezó todo. El culto del que hoy nos interesa hablar tiene una fecha de inicio bien definida, el 6 de abril de 1926. Ese día, un militar mexicano... ¿Ya escucharon? El 6 de abril de 1926. O sea, casi a la par de que empezó la Guerra Cristera. Muy probablemente estos militares estratégicos que ganaron la revolución, sabían mucho de guerras, dijeron, miren, vamos a iniciar una guerra abierta contra la Iglesia Católica, pero a la par vamos a crear nuestra propia religión. Para cuando derrotemos a la Iglesia Católica, pues queda nuestra religión, donde obviamente nosotros mismos vamos a ser los dioses de esa religión. Nosotros lo hicimos, nosotros somos los dioses, los santos. Lo que no contaban es que precisamente iban a perder la Guerra Cristera. Pero su segunda opción, su segundo plan, vaya que funcionó, al menos hasta 2019. llamado Eusebio Joaquín González experimentó un suceso que le cambiaría la vida para siempre. Obviamente el nacimiento de esta religión se basa en algo místico y misterioso que es mentira, que se inventaron para justificar la creación de esta nueva forma de espiritualidad, ¿no? A él y consecuentemente a un montón de personas. Hasta ese momento la vida de Eusebio no había sido sobresaliente. El hombre había nacido en 1898 en Jalisco, en una familia de escasos recursos. Durante la Revolución Mexicana se había unido al ejército constitucionalista y había luchado contra los rebeldes. Ahí lo captaron, ¿no? En la Revolución Mexicana lo captaron y cuando fue necesario crear una nueva religión, pues le dieron el guión. Mira, tú vas a decir que hablaste con Dios, que tú tienes un contacto místico, etcétera, y forjaron una religión. Esta religión es totalmente artificial. 1915 hasta 1921. A partir de ese momento su labor en las líneas armadas había pasado a ser más bien pasiva. Luego de lo que le ocurriría en 1926, pediría la baja de su puesto para irse en busca de su destino. Convertirse en nada más y nada menos que en un líder religioso. Según contaría después a su mujer, ese 6 de abril, Eusebio comenzó a escuchar de pronto una voz en su cabeza. Eso dice él, de ser verdad, esquizofrenia. Pero lo más probable es que al señor, como era un soldadito ahí, intrascendente, lo captaron, lo convencieron de que iba a hacer una acción patriótica y de que iba a contar el cuento de que era precisamente alguien que había tenido un contacto con una divinidad y que él se iba a encargar de forjar una nueva religión, la religión de los militares mexicanos, la religión que iba a sustituir a la Iglesia Católica, la religión del Nuevo México que se estaba forjando después de la Revolución. No se trataba de la voz de la conciencia o de un pensamiento recurrente. Se trataba de una voz a la que él identificó de inmediato como la voz de Dios. Pues claro, escucho voces, pues es Dios, cabrón. Ya en la actualidad la gente ya le cambia, ¿no? Escucho voces, son los Anunnakis. Escucho voces, son extraterrestres. Pero en ese entonces escucho voces, Dios, cabrón. Y si Dios me habla, pues entonces soy el elegido de algo, ¿no? Sin muchos rodeos, el Todopoderoso le dijo a Eusebio un par de cuestiones de vital importancia. La primera de ellas fue que estaba bastante decepcionado por el rumbo que había tomado la religión cristiana. ¿Cómo ven? O sea, Dios le habla a un soldado mexicano, un soldado mediocre mexicano, por cierto, un triste pobre diablo también de la época, y le dice, ¿qué crees? Estoy decepcionado de la iglesia. Y te he elegido a ti, un mediocre soldado, pusilánime, para forjar una nueva religión. Y uno ya a la distancia, tanto en el tiempo como en el acervo cultural de las épocas, uno dice, carajo, ¿cómo es que alguien pudo llegar a creer eso? Pues esto, amigos, que nosotros podemos criticar como inverosímil, sigue ocurriendo en la actualidad, pero ahora ya no es Dios el que le habla a la gente, ahora son los extraterrestres. Le encargó por eso que se convirtiera en un predicador digno de ser escuchado, un predicador que despertara a todos esos creyentes que estaban confundiendo sus pasos. Lo segundo que le dijo fue que no debía perder tiempo y que el reloj ya estaba corriendo. Claro, porque se suponía que a la par de la creación de esta religión, el ejército de México iba a exterminar a la Iglesia Católica. Y creyeron, dice, si la guerra dura un año, dura 6 meses, en esos 6 meses forjamos la religión que va a sustituir a aquella que vamos a desaparecer
pues no duró 6 meses la guerra, duró 3 años y la perdieron. Y la perdieron porque en aquel entonces los católicos eran de verdad. Eran hombres y mujeres de verdad. Porque fue una guerra que lucharon tanto hombres, mujeres y niños también. Porque hubo actos de heroísmo de niños que iban y se ponían enfrente de su iglesia a defenderla, recibiendo balas en el pecho. Verdaderos católicos, no los católicos de pacotilla de la actualidad. Lo tercero que mencionó, pero no por eso menos importante, fue que Eusebio no era un nombre para alguien con una misión de tal envergadura. Le dijo que se llamaría de allí en adelante Aarón. Exacto, o sea, porque pues Eusebio, ¿quién va a seguir a alguien que se llama Eusebio? Oye, ¿cómo se llama el líder de tu iglesia? Eusebio. No, tiene que tener un nombre que parezca así místico, ¿no? Aarón. Y se inventaron esta serie de nombres rimbombantes judeocristianos. O sea, todo es inventado, amigos. El problema es que esta secta, que nació así, ya logró poner uno o varios presidentes en la República Mexicana. Que nos conste, al menos uno de ellos, el anterior, el que ahorita está siendo buscado por narcoterrorismo. Sus seguidores serían los aaronistas. Aaronistas. Luego de semejante revelación, Aarón comenzó a peregrinar y empezó a llevar su mensaje a todo aquel que quisiera escucharlo. Pareciera que esta historia es muy mística, ¿no? A este señor lo financiaba el ejército. A este señor lo financiaba el gobierno. Por eso para él fue tan fácil, por eso creció tan rápido. Porque era una religión fomentada por la institución gubernamental. Muy de a poco, algunos curiosos se fijaron en él y efectivamente se volvieron parte del naciente culto. Estos primeros seguidores fueron los testigos de lo que ocurriría el 18 de julio de 1927. Vamos a leer los comentarios, amigos, porque ya los está borrando YouTube. Dice mi estimada Jimena, aquí nuevamente contigo, Monster. Gracias, Jimena. Amigos, están regresando mucha gente que fueron los primeros suscriptores del canal, ¿eh? Me da mucho gusto. El que ya no regresó fue el señor de Venezuela. Y justo no regresó cuando fueron las elecciones. Cuando fueron las elecciones, las últimas elecciones, las que se robó el narcoterrorista más buscado del mundo en la actualidad, ya desapareció, señor de Venezuela. ¿Le habrá pasado algo? Ojalá estés bien donde estés, amigo. Ojalá estés bien donde estés. Él fue el segundo suscriptor de este canal. ¿Dónde estará? Ojalá que todo esto que pase desemboque bien para gente como él, que de repente andaba allí en las redes, que comentaba la situación que estaba viviendo y que desapareció al día siguiente de las elecciones. Ojalá no te hayan hecho algo, amigo. Ojalá regreses algún día a este chat. Dice mi estimado Oscar, y ojo, porque esto viene de Israel. Ellos también, porque no creen en Jesucristo y nunca dicen nada. Pues esa tendencia de agarrar la figura de Jesús o de Dios para crearte un sistema de control de población, yo pienso que es lo más bajo que pueda haber. Los budistas, los hinduistas no lo hacen. A lo mejor la gente del Islam, a lo mejor de repente sí se aprovechan de la figura de su profeta Mahoma, ¿no? Pero es algo que es constante en lo que es la religión judio-cristiana. Porque se dice que la mayoría de los judíos más poderosos del mundo son ateos. O sea, ni siquiera creen en Dios. Simplemente se aprovechan de la figura de Dios para hacer lo que hacen, ¿no? Dice mi estimado Mr. High, guardián, David Icke simplemente no fundó ninguna iglesia. Sacó varios libros, dio algunas conferencias, pero aparte ha hablado de más temas de actualidad y dio en la clave con muchos puntos. En efecto, David Icke como tal no es que haya fundado una nueva corriente de misticismo o de pensamiento religioso, pero sí es cierto que sus ideas calaron de tal forma que mucha gente cree que son reales, cuando eran simplemente trabajos de ciencia ficción. Hay muchas religiones que se han iniciado por trabajos de ciencia ficción, entre ellas la cienciología, que es de la religión, no la secta, que vamos a hablar la próxima semana, el próximo sábado de sectas. Dice mi estimado Javierus, creo que Joaquín en su cumpleaños o en su homenaje usó el Palacio de Bellas Artes y fueron políticos y famosos de televisión, exactamente. Es cuando ya empezaba a valer madre todo. Cuando, como ya habían puesto un presidente en la República, se creían dueños de México esta gente. Y fue su peor error, porque bajaron la guardia. A raíz de ese tipo de actos de corrupción, fue que muchos empezaron a ponerles el dedo. Y fue que muchos dijeron, a ver, ¿cómo que esta gente se celebra su cumpleaños en el lugar
de máxima cultura de México, que está reservado solamente para los más grandes poetas, escritores, pintores, autores, músicos. ¿Por qué este señor tiene tanto poder? ¿Por qué el gobierno se postra ante él? Porque ellos habían puesto al presidente de la República. Ese día, frente a todos, Aarón renunció a su bautismo y decidió volver a bautizarse. Pero no lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que lo hizo solo en nombre de Jesús, dando a entender con esto que su conexión con la palabra divina era más cercana e íntima. ¿Ven cómo nos ha hecho daño seguir manteniendo la figura de Jesús tal y como está? O sea, los creyentes en Jesús, amigos, en la actualidad, tenemos que considerar eso. Tenemos que dejar de vender la palabra de Jesús. Eso es algo que a lo mejor suena muy chocante, pero que vamos a estar analizando en los próximos directos que voy a estar haciendo todos los miércoles en la noche de México, en la noche de Latinoamérica, en el canal de Urantia TV, que es mi cuarto canal, el canal urantiano del Monster. Los miércoles en la noche, activen notificaciones, suscríbanse al canal. Es así de sencillo, Urantia TV. Ahí se suscriben y ahí me van a ver todos los miércoles, donde vamos a analizar este riesgo que tendremos que correr. Tenemos que cambiar la figura de Jesús para que la dejen de utilizar como ariete para destruir vidas de seres humanos. El incansable peregrinaje de este sujeto y la convicción con la que lo defendían quienes terminaron creyendo en él hicieron que para 1940 ya fueran más de 450 almas las que se sumaban a la luz del mundo. Pues no eran muchas, O sea, en 4 años, 400 y tantas personas no eran muchas, más estando financiado por el gobierno, pero recuerden, esta es una época donde la Iglesia Católica ya le había ganado una guerra al gobierno de México. A los militares que habían ganado la revolución, los católicos ya les habían ganado una guerra y los humillaron totalmente, los pusieron de rodillas. Entonces, por eso es que no tuvieron tantos seguidores hasta ese momento. Para ese momento, Aarón no solo profesó cuáles debían ser los nuevos caminos a seguir por la religión, sino que se encargó de alimentar las paranoias de quienes le prestaban oído. Claro, como toda religión patrocinada por el gobierno, pues tú le dices a la gente lo que quiere oír. Oiga, señor, ¿es cierto que Dios permite el matrimonio entre diferentes personas? Sí, cabrón, cásate con quien quieras, yo te caso. Oiga, ¿es cierto que Dios debería de autorizar que las mujeres sean tratadas como mascotas? Sí, lo que tú quieras, cabrón. O sea, por eso estas sectas son de vale todo, porque lo que quieren es cantidad de gente, no calidad de gente. Que la Iglesia Católica convencional iba a desatar una persecución contra ellos en cualquier momento. Acá vale hacer un parate y explicar el contexto de ciertas cosas. Vale hacer un parate, me encanta la forma de hablar de los argentinos, que casi siempre cuando empiezo a hablar como argentino, termino hablando como tamaulipeco, que aún aquí en México, Como por ejemplo el contexto del catolicismo en ese momento, precisamente y en México. Exactamente, donde estaban engrandecidos, le habían ganado la guerra a los militares de la revolución, amigos. El catolicismo estaba pero con la pinche moral, con todo, Contexto que Aarón supo utilizar muy bien a su favor. Contexto religioso y las estrategias de Aarón. Esto es muy importante y me encanta que Magnus, aunque no sea de aquí de México, él a través de su equipo se informe muy bien de estas cosas. El catolicismo siempre se consideró en aquella parte del mapa como una religión heredada de las colonias españolas, por lo que las consiguientes revoluciones populares hicieron un esfuerzo por quitarle el monopolio de la fe. Exacto. De este modo, emergieron diferentes propuestas religiosas que buscaban acercarse a todos aquellos desamparados por el estado de turno. Desamparados que precisaban una creencia que los representara más y mejor. Fue en este caldo de cultivo de diversos y variados credos que Aarón presentó su visión, mediante... Pero lo que no se sabía, y eso ya es más reciente, es que no es que Aarón estuviera solo en contra de la Iglesia Católica, no. Detrás de él estaba el gobierno que había perdido la guerra contra los católicos. O sea, esto estaba siendo financiado con las arcas, con el dinero del erario del mismo gobierno. Nada más que, obviamente, en secreto, ¿no? De la cual Jesús no había nacido de Dios, sino que se había convertido en Dios ya siendo grande. Asumían de esta manera que el camino de los profetas era convertirse en portadores de la verdad tras un suceso milagroso. De este modo, Aarón era una suerte de Dios vivo, y lo que a principio para algunos fue una locura, mutó progresivamente en una sentencia que muchos decidieron creer. Miren, amigos, es que la verdad, si tú de repente apagas tus neuronas y te dejas llevar, esta madre es maravillosa, O sea, formar parte de este tipo de cultos ha de ser algo maravilloso. ¿Qué basta?
hacerte una lobotomía y dejarte llevar. Y por eso es que la gente ama estos temas y ama a estos sujetos. Apaga tus neuronas y es bien fácil caer en una secta, ¿eh? En 1953 eran tantos los que lo seguían que el entonces gobernador de Jalisco vio como una inversión más que rentable obsequiarle al dirigente religioso 14 hectáreas al este de la ciudad de Guadalajara. Y ese fue un terrible error, amigos. O ese gobernador era parte de la misma secta. O sea, muchos supuestos líderes de opinión políticos que a todas luces eran católicos, en la clandestinidad formaban parte de esta secta. O sea, muchos católicos famosos de México en la clandestinidad eran seguidores de esta secta, porque sabían que a través de esta secta iban a tener favores políticos. Obsequiarle, claro, es un modo de decir, porque a cambio le pedía tanto su voto como el voto de todos los suyos en las próximas elecciones. Claro. O al menos, eso es lo que dicen quienes creen que desde ese momento, Aarón empezó a negociar el precio de sus fieles. En realidad, fue desde el inicio. Aquí es donde se hizo evidente, pero como esta secta surgió por el gobierno, pues desde el inicio tuvo intenciones políticas, electorales, etcétera, y obviamente, pues de trata de personas, obviamente, ¿no? Dice mi estimada Mr. Hyde, yo le doy credibilidad en algunos aspectos a Dave B.I. porque dijo casi en detalle muchas cosas que se han vuelto realidad hoy. Miren, amigos, es que, insisto, hay personas que sí tienen la capacidad de ser visionarios de acontecimientos futuros. Generalmente, si tú rayas en el absurdo, casi siempre le vas a atinar, ¿no? O sea, en ese aspecto, rayar en el absurdo es la mejor forma de hacer profecías. El detalle es cuando esas personas utilizan mal ese don o trabajan a posta, o sea, o utilizan su don para trabajar para otros. Por eso yo siempre he desconfiado de Dave Icke. Dave Icke no termina de convencerme, pero lo tengo puesto en esa parte de mi librero de el pudo ser, ¿no? O sea, el pudo ser. No la tengo en la parte descartable, no la tengo en la parte que son mis libros de cabecera, pero la tengo en la sección del pudo ser. ¿Qué tal sí? ¿No? Dice mi estimado biofísica. ¿Me recuerdas al pastor evangelista Jimmy A ver, me recuerda Nazón, ¿no? No tu servidor, para nada. Yo no quiero que me relacione con nadie de ese tipo de gente. Dice, me recuerda a este señor, el líder de la secta de la luz del mundo, al pastor evangelista Jimmy Swaggart. ¿Así se pronuncia? ¿Así se pronuncia o se pronuncia? Predicaba amor a la familia y demás estupideces, pero luego se pilló las chicas malas de la congregación. Claro, todos estos hombrecillos, estos betitas, siempre hacen eso, ¿eh? Aprovechan la sectita, pues, para andar de follarines, ¿no? Dice Mr. Hyde, wow, esa gente tenía gallas. Y vaya que sí, Mr. Hyde. ¿Algún día les late que algún día hablemos de la guerra cristera? Es un tema totalmente oculto aquí en México, ¿eh? Yo tengo acceso a cierta información porque, pues, mi esposa es de esa zona. De hecho, sus abuelos fueron cristeros, soldados cristeros. ¿Les late? Porque hay unas cosas impresionantes. Hay una serie de milagros ocurridos. Hay santos que se inmolaron. Es una historia maravillosa, oculta, que creo que valdría la pena tratarla en ese canal. Dice mi estimado guardián cósmico, qué raro, todos los elegidos escuchan voces. ¿Ven por qué siempre estoy sugiriendo que la gente que escucha voces vaya al médico? Porque luego terminan así, formando nuevas religiones, formando nuevas sectas, echando a perder familias, ¿no? Muy bien, dice mi estimado guardián. Esto me recuerda a las votaciones en México cuando les daban una bolsa de arroz y un sándwich para que votaran por alguien que nunca conocieron. El chiste es traer gente de poco pensar. Ay, guardián cósmico. Ese comentario duele, ¿eh? Ese comentario duele y duele mucho, ¿eh? Duele mucho porque es real. Claro que sí, dice mi estimado Alex López. Jimmy Swaggart, 2 veces. Pues es que no lo sé pronunciar, si tengo dislexia. Yo siempre he sido claro que tengo dislexia. No me pongan apellidos tan difíciles. Nada más pónganle Jimmy, ¿no? Que es más fácil. Nada, está bien, yo haré el esfuerzo por pronunciarlo bien.
La Iglesia de la Luz del Mundo no pararía de crecer, según sus detractores, gracias a que tendrían un trato tácito con todos los gobernantes de turno. Son estos mismos detractores los que anuncian también que Eusebio había tenido otro nombre antes de Aarón, más precisamente mientras había formado parte de una secta pentecostal en 1900. Aquí está. ¿Quién preguntó en el chat si esta gente tenía orígenes en otra secta? ¿Quién preguntó? Vamos a buscarlo así rápido. Vaya forma de captar estos temas, incluso no siendo mexicanos, ¿eh? Me impresiona la comunidad que estamos haciendo aquí, ¿eh? ¿Quién fue? Ah, Mr. Hyde. ¿Tendrá algo que ver con la masonería? Sí. Están utilizando métodos de otras sectas más sofisticadas. Se dice que los militares que crearon esta religión eran masones, eran marxistas. Entonces, el problema es que no les salió tan bien. Para ellos esta religión es la que iba a sustituir al catolicismo, pero allá en los años 50, ¿eh? En los años 40. No ocurriría así, ocurriría hasta la segunda década, o bueno, hasta la primera década del siglo XXI, cuando lograrían su objetivo. Pero el gusto les duró bien poquito. ¿Por qué? Por sus perversiones. 1925. Según dicen, había querido llegar a ocupar el poder en esa organización y al no conseguirlo, había inventado lo de las voces un año después. Claro, todo era un invento, pero era un invento orquestado por líderes militares. Él era militar, él seguía órdenes. Otros alegan que esto no fue así y que las tierras de Aarón las consiguió con fondos comunitarios. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, eso es lo que nosotros no podemos afirmar. En esta instancia de la historia, cada uno va a tomar sus propias conclusiones. Eusebio para algunos puede ser un gran elegido, un profeta, y para otros simplemente un manipulador. Sea como sea, luego de recibir estas tierras por parte de hombres de alto rango, puso manos a la obra y procedió a levantar su propia comunidad. Por fin tenía un lugar en el que asentarse. Y vaya templos, amigos. Miren, lo único que yo siempre he admirado de este tipo de grupúsculos es su capacidad de hacerse propaganda. O sea, los templos de ellos, esos son. A ver, voy a buscar a ver si existen imágenes del templo de la Luz del Mundo que hay en mi ciudad. Que vivo relativamente cerca de ese templo, porque es la construcción más grande de mi ciudad, prácticamente, ¿no? A ver, Templo Luz del Mundo Nayarit. Vamos a buscarlo. Es impresionante, amigos, ¿eh? Aquí está. Vamos a su página de Facebook. Los interiores, o sea, realmente tienen una arquitectura impresionante. Está hecho así. Y obviamente esto tiene que ver en sus orígenes. Miren, aquí está. Vean la ciudad donde yo vivo, ¿eh? No hay una sola construcción alta. Toda esta es mi ciudad. Toda esta es mi ciudad. La construcción más alta, además del edificio Telmex, que casi tiene la misma altura, es el templo de ellos. ¿Ven cómo es lo más alto que hay en gran parte de la ciudad donde yo vivo? Y vean el interior de su templo, ¿eh? Vean, amigos. En una ciudad que relativamente es de las más pobres de México, en la que yo vivo. La suntuosidad, que se note quién tiene el poder, quién tiene el dinero. O sea, esto, amigos, pues forma parte de la estrategia de lavado de cerebro masivo. Vean nada más. Y esto es de los templos más chiquitos que tienen, ¿eh? En Guadalajara, en otras partes de México, tripliquen esto, quintuplíquenlo. En cantidad y en calidad. Vean nada más. Vean nada más esto. Tú entras y dices, wow, estoy en la mejor religión del mundo, cabrón. O sea, ¿quién me va a superar, no? Y sus actos, ¿no? Y cuando hacen sus congresos aquí en mi ciudad, viene gente de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo, miren. De todas partes de México y de varias partes del mundo, porque esta gente tiene feligreses en todos lados, ¿no? A ver, esto no lo puedo mostrar, porque a lo mejor hay personas que hay que cuidar su privacidad en vista de lo que ocurrió después. Miren, aquí está el interior del templo de mi ciudad, ¿eh? De mi ciudad. Hay más grandes todavía que esto. Entonces, algo que yo podría admirar, pues es su capacidad de hacerse propaganda a sí mismos. Es impresionante, ¿no? Un saludo a mi estimada Kabisu. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y dice mi estimada Mr. Hyde, pues es que no hay nada gratis, papá. Sí, pero pues, o sea, igual debería ser también de libre albedrío, ¿no? O sea, oye, no te doy el diezmo, pero no me pidas otra cosa.
No me pidas otra cosa para pagar, ¿no? Dice mi estimado guardián, perdón por mi ignorancia, Monster, pero ¿cuál es la idea de eliminar una religión con otra? Son ideas mesiánicas, guardián. Recuerda que México siempre ha estado renegado de ser vecino de Estados Unidos, ¿no? Siempre. Y digo tenemos porque en su momento yo también padecí de esos dolores, ¿no? Tenemos una especie de venganza no concluida en contra de Estados Unidos porque perdimos la guerra México-Estados Unidos. Nosotros la perdimos y nos quitaron, o más bien dicho, perdimos la mitad del territorio. Entonces, cuando estos revolucionarios llegan al poder, traían todos esos resentimientos y querían precisamente ponerse en la cúspide, no solamente del gobierno, lo cual hicieron porque ganaron la revolución, sino en la cima de toda la sociedad. ¿Y cuál era la mejor forma de ponerte en la cima de toda la sociedad, además de gobernar el país? Pues ser el líder religioso de toda esa sociedad altamente creyente de aquel entonces. Hoy ya no tiene sentido porque ya nadie quiere tener religión y a nadie le importa la religión, pero en ese entonces sí tenía sentido. No solamente querían quedarse con el poder, querían quedarse con tu fe, querían dominarlo todo. Lastimosamente para ellos les salió mal y cuando lograron triunfar se les cayó el teatrito. ¿Por qué? Porque tenían dentro de su secta artificial, dentro de su religión artificial, puro enfermo, puro depravado. Muchos creyeron que allí se establecería y terminaría pasando desapercibido, pero nada más lejos de la verdad. Con una base sólida, las aspiraciones de Aarón no hicieron más que escalar y escalar. Con el apoyo del gobierno fue sumamente fácil hacerlo. Provincia hermosa. De hecho, la colonia donde se encuentra el templo que acabamos de ver se llama al revés, Hermosa Provincia. Hermosa Provincia fue el nombre que recibió la comunidad armada por los miembros de la Luz del Mundo. Allí edificaron por primera vez un templo propio con más de 80 metros de alto y construyeron sus hogares. No se andan con payasadas. O sea, sus templos es una de las pocas cosas que yo admiro, porque en su momento yo tuve la ilusión de ser arquitecto. A mí me encanta la arquitectura, todo lo que es sacro me encanta. O sea, demuestra la capacidad. A ver, hay muchos rostros, algunos medio conocidos. Les quiero nada más ver el interior. Vean nada más los pasillos, con una torre Eiffel, o sea, mamalón. Lo de ellos es ser mamalones, exagerado. Oiga, arquitecto, constructor del Templo de la Luz del Mundo, ¿y si ponemos una torre Eiffel para que parezca que estamos en Francia? Pónganle, cabrón. Y píntala de dorado, que se vea quién manda aquí. Es eso, mi estimado guardián. Es imponerse por encima de la sociedad. Es hacer lo que se te pegue la gana con la sociedad. Por eso es que se promueve así, de manera tan fastuosa, todo esto. Abrieron sus propios mercados, sus cafeterías, sus hospitales, sus museos, sus clínicas, bibliotecas, escuelas y, por supuesto, su propio cementerio. Claro. Si bien la Luz del Mundo prohíbe las imágenes de Jesucristo, las familias pueden tener fotos de su apóstol. O sea, creemos en Jesús, pero no tengas imágenes de él. Ponlas de este pinche feo ahí. Este pinche feo ahí. Este Betilla. Este triste hombrecillo Betilla, pues ponlo a él, quita a Jesús. O sea, ¿ven cómo en realidad esta gente no creía en nada? Querían crear su propio culto hecho a su medida, donde ellos fueran los dioses. Al cabo de unos años, en aquellas tierras, se volvieron habituales las mantas con el rostro de Aarón. Mantas que se desplegaban en los balcones, que se veían en las plazas. A ver, ¿buscamos unas? Pinche feo, o sea, todavía estuviera medio guapo el cabrón, pues pinche viejo feo. A ver, vamos a buscarlo. A ver, mantas de Aarón, Luz del Mundo. A ver si hay algún vestigio de eso, Vamos a ver. No, ya es muy viejo eso. A ver, vamos a ver. Imágenes religiosas, ¿no? Imágenes religiosas de la Luz del Mundo, ¿no? Solamente están sus templos. Aquí está. Sí, aquí hay una imagen de propaganda, miren. Sí lo ponían, ¿no? Como un gran líder, como alguien épico. Esa es la palabra que estaba buscando. Ellos siempre, fíjese bien cómo promocionan ellos su filosofía. Qué peligroso es esto, Miren, lo ponen como un hombre
elegante, grande, pero a sus lados, mujeres doblegadas. En su propia propaganda, ¿eh? O sea, ¿quién manda? El hombre. El hombre, los betitas que formaron esta religión, los militares betillas, ¿no? Que no pudieron ganarle a guerrilleros prácticamente que formó la Iglesia Católica, que perdieron la guerra a los cristeros, pero a su lado, mujeres sometidas. Esto es lo que vendían. Esto es lo que representa totalmente a esta religión, a esta secta gubernamental. Son cualquier esquina. Aquellos que estaban de paso por Provincia Hermosa no podían menos que maravillarse frente a esto, Claro. que parecía casi una muestra inocente de amor y respeto. Según Y de la actual poder. oficina de comunicación, Sus templos son una muestra de poder. De decir, aquí hay dinero, mira, acércate aquí, todo es maravilloso. Si te acercas a nuestra comunidad, tú vas a ser próspero. Mira, tenemos carpinterías de la luz del mundo, tenemos tiendas, tenemos neverías, etcétera, etcétera. O sea, ellos creaban una comunidad completa a su alrededor y obviamente por eso era dificilísimo salir de ahí. de prensa de este lugar, allí no existe la inseguridad, todos se encuentran en paz y se sienten protegidos. Sí ¿Seguro queda es? claro que Provincia Hermosa ha sido próspera al menos en lo referente a Capital Creyente. Su templo es ahora el edificio religioso más alto de la ciudad y el de mayor tamaño de Latinoamérica. Además puede albergar a 12.000 personas y se utiliza para ceremonias. Wow, este es el templo de Guadalajara. 12,000 personas caben adentro, amigos, como un estadio prácticamente, ¿no? Leo los comentarios porque se están borrando. Dice Guardián: creo que aunque sea el edificio más grande, solamente representa la corrupción y la perversidad de sus líderes. Exactamente. Exactamente. Y un complejo fálico, ¿eh? O sea, todos estos templos tienen un evidente complejo fálico. Dice Alexander, aquí en Costa Rica esa gente, aquí en Costa Rica está esa gente. No sabía que era fundada en México. Pues mi estimado Alexander, mucho cuidado con ellos, ¿eh? Mucho cuidado con ellos. Dice, ¿por qué le dices secta si en realidad son religiones? Porque nacieron siendo una secta, ¿no? Dice mi estimado Guardián Cósmico, en ese cartel el tipo se parece al Negro Durazo. Para aquellos que son de Latinoamérica o de Estados Unidos o de España, el Negro Durazo fue un policía muy brutal, un líder de la policía muy brutal que tuvo México en los años 80, Aaron. En los años 80, creo, ¿no? Y al cual se le achacaron muchísima violencia policial, actos de corrupción, y que es tristemente famoso por eso, ¿no? Dice mi estimado Aureliano, yo soy de color serio y me ha costado nada lo que pasa. No entendí, mi estimado Aureliano, una disculpa. No sé si de repente YouTube está borrando comentarios porque me llegan muchos comentarios fuera de contexto. Entonces, ojalá y puedan, a mi recomendación, el único que les puedo recomendar, cuando pongan un comentario muy largo, cópienlo antes de enviarlo, porque si se los borra la plataforma, es más fácil recuperarlo y partirlo en 2 veces. O bien, pues envíen un superchat que no tienen restricción. Muchísimas gracias, dice mi estimada Artra, qué buen tema. Yo sabía que les iba a interesar, amigos, porque esta es la descripción perfecta de cómo se puede crear fe de la nada. Simplemente a base de pura ideología y manipulación. Anuales, como la conocida como Santa Cena, festejada todos los 14 de agosto. El crecimiento de la luz del mundo es innegable y llama la atención que luego de la muerte de Aarón no hizo más que crecer y crecer, pero antes de hablar Porque, insisto, siempre estuvo catapultado por el mismo gobierno de México. de este crecimiento y saber cómo se encuentra la agrupación hoy en día, es necesario hablar y conocer un poco más del culto. Muy bien. ¿En qué cree esta gente? ¿No? Ya vimos el origen, pero ¿en qué cree el integrante de la luz del mundo de la actualidad? ¿No? O ya cuando ya se fundó como religión. Los hombres y mujeres participantes de la luz del mundo suelen dar nombres bíblicos a sus hijos, como Silem o Hiram para los niños y Esther o Danae para las niñas. Se me hace tan payaso eso como aquellos que de repente le ponen nombres indígenas que desconocen su origen y su significado a sus hijos nada más por moda, para que parezcan más oriundos y más mexicanos, ¿no? Estos pequeños luego deben ser llevados hasta el templo cuando cumplen 40 días. En esa ceremonia Dios los conoce y se sella una especie de pacto para que el recién nacido sea educado en los lineamientos de la comunidad.
Estos lineamientos, a su vez, no son netamente filosóficos. Quienes quieren de verdad formar parte de la luz del mundo deben dedicar años a sostener una estricta doctrina. Una doctrina muy específica que no solo aplica a su vida como creyente, sino también a su vida propia, a su vida como individuos. Exactamente, ese es el problema de este tipo de religiones, que se meten en todos los aspectos de tu vida, hasta en tu cama se meten. Así, por ejemplo, las mujeres asumen rápido que tienen un rol menos activo al momento de predicar, acción casi netamente estipulada para hombres. Eso que tanto criticaron los que odiaban a la Iglesia Católica y pretendían eliminarla de México, lo replicaron exactamente igual en la religión que crearon para ellos mismos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no estaban ofendidos porque la Iglesia Católica fuera como tal. Estaban enojados porque no estaban en la cima de una creencia como tal. A su vez, cada familia sabe que debe entregar un 10% de su ingreso mensual a la iglesia. El resto es bastante. Así es como sacan el dinero, pero además se descubrió que no solamente obtenían dinero con el diezmo, sino que lavaban dinero, que tenían una organización de archivos PDF alrededor del mundo, que recibían dinero del mismo gobierno, que estaban siendo financiados por el crimen organizado, todo unas fichitas. Deducible. Hay que aprenderse cantos e himnos, honrar a la figura del líder siempre carismático. Se deben leer las Santas Escrituras antes de ir a dormir. No están aprobados los matrimonios con gente que no sea de la religión y un largo etcétera, no muy diferente O sea, clasistas, ¿no? Como siempre, ¿no? Clasistas, racistas, xenófobos. Prohibiciones a los que rodean a las religiones más tradicionales. Mientras algunos miembros de la luz del mundo afirman que nada se impone ni se castiga, personas que abandonaron la comunidad manifiestan en redes sociales que la presión de lo que se debe y no se debe hacer resulta insoportable. Exactamente. Tú te puedes ir cuando tú quieras, ¿eh? Nada más no regreses nunca a tu casa, cabrón. Que ya sabes cómo te va. Tú te puedes ir cuando tú quieras. Si quieres no des el diezmo, ¿eh? Pero a ver quién te vende. Porque todas las tiendas que hay alrededor de aquí son mías. De hecho, el lugar donde tú vives, yo te lo renté. Pero te puedes ir cuando quieras. Y todos los parientes que se quedan aquí te van a repudiar, cabrón. O sea, es una forma muy fuerte de presión. Pero dentro del sistema de creencias de la luz del mundo, lo más preciado es, como ya dijimos, la palabra del apóstol, de quien se venden tazas, llaveros, postales, camisetas y todo lo que sea posible estampar. Claro, claro, o sea, es la mercadotecnia. Esta gente es experta en mercadotecnia, en vender y venderse a sí mismos. Dato de color, la imagen del apóstol desde la época de Aarón fue registrada como propiedad intelectual, así que ya se imaginan quién cobra regalías, montones y montones de regalías cada vez que esta imagen es reproducida. Claro. Por el apóstol en cuestión. Una de las imágenes como las que acabamos ahorita de compartir, pues tiene copyright, y aquellos que quieran hacer una camiseta, una taza, sacarla en televisión, obtener cierta ganancia, tienen que pagar regalías, ¿no? Los creyentes en la luz del mundo son capaces de hacer largas marchas y por su pedido pueden pasar incluso días orando. Imaginen entonces el impacto que causó para todos en 1964 el deceso de Eusebio. ¿Y todo se derrumbó con este hecho? No, al contrario, un ángel los elevó más y más. Exactamente, esta secta, esta religión ha sabido transformarse ante cada caída que han tenido, ¿no? Muy bien, ¿cómo es que se descubre entonces? ¿Cómo es que explota el escándalo? A ver, vamos a ver aquí. Ya para empezar a concluir con este caso. ¿Cómo es que explota el escándalo, no? Vamos a ver. Oye, no está por capítulos. Qué raro, ¿eh? Magnus siempre pone capítulos aquí en esto. Muy bien. ¿Cómo empieza la caída, entre comillas, o tropiezo de esta religión porque sigue vigente? Precisamente por los actos de corrupción cuando ponen un presidente de la República, ¿no? Ahí va. Famosa polémica cuando un senador solicitó el uso del Palacio de Bellas Artes para realizar un evento relacionado con la Organización de la Luz del Mundo. El Palacio de Bellas Artes, amigos, para aquellos que no son de México, es el lugar de mayor prestigio. Es un teatro, es un palacio teatro, donde se han presentado los mejores artistas desde que fue construido hasta la época actual, ¿no? Aquí han estado los mejores ballets, las mejores orquestas filarmónicas, las mejores sinfónicas, los mejores cantantes, los mejores mimos, las mejores obras de teatro. Es verdaderamente un lugar de muy alto prestigio y de mucha estima por parte de aquellos que amamos la cultura aquí en México, ¿no? Pues cuando esta gente
toma por asalto la presidencia de la República e imponen un presidente con todas las corruptelas que eso implica, con todo el crimen organizado respaldándolos, dijeron, pues vamos a celebrar el cumpleaños, el natalicio de nuestro líder. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que el Palacio de Bellas Artes? Pues en parte por la gran presión que tuvo la sociedad y la gran indignación que tuvo la gente de cultura, la mayoría de ellos socialistas, fíjense, comunistoides y rojillos, pues se vieron ofendidos y eso empezó a desatar una cadena de eventos que desembocaron en la caída del líder. Como que alguien empezó a darse cuenta, ¿saben qué? Este es el mejor momento para tronar esta bola de cabrones. Como perdieron base social y como la sociedad los está repudiando por ese acto que cometieron de hacer una fiesta de cumpleaños adentro del Palacio de Bellas Artes, pues empezó a salirles todo mal. Hasta ahorita no se han recuperado, pero la religión sigue viva, ¿no? Palacio de Bellas Artes para realizar un evento relacionado con la Organización de la Luz del Mundo. La noticia intentó ocultarse y de alguna manera lo lograron. Sin embargo, nada pudieron hacer sus secuaces para quitarlo de los titulares de todo el mundo cuando en junio de 2019 Naasón fue detenido en Los Ángeles. Exactamente, esto fue el inicio de muchas cosas que les empezaron a salir mal y yo creo que ese fue el evento obviamente para satisfacer el ego del líder, del último líder, del Dios en vida, lidercillo de esta religión, que fue lo que precisamente lo puso en los reflectores. Y cuando Estados Unidos se da cuenta, oye, esta gente ya no tiene base social, la gente los está repudiando por esta pendeja que cometieron, este es el momento para capturarlo, para que nadie salga a defenderlo. Según el fiscal, el líder espiritual obligaba a sus víctimas a realizar actos sexuales bajo su posición de apóstol, amenazándolas con excluirlas del culto si no accedían. Y no solamente las obligaba, las videogrababa. Ese fue el máximo delito que tuvo, y muchas de ellas eran menores. A satisfacer sus oscuros deseos. Incluso jugaba con el miedo que sus seguidores le tenían a Dios. Si alguien no hacía lo que él quería o no guardaba el silencio que le pretendía, no iba solo a quedar afuera de la luz del mundo, sino también fuera del reino celestial. El tipo se sentía ya con la capacidad de hacer y deshacer lo que quisiera con todos esos feligreses que tenía, sobre todo con mujeres y con niños y niñas. Lo que él quisiera. Yo puse al presidente de la República. Puedo hacer lo que se me pegue la gana. Cuando esta religión logra el objetivo para el cual fue creada, fue su momento de perdición. Así, muy de a poco, construyó una pesadilla para todos los que lo rodeaban. La indignación escaló a niveles insospechados cuando se descubrió que la organización, en apariencia tan pura y tan pulcra, ya había tenido otros fuertes roces con la ley. Roces que gracias a su relación con los medios habían podido esconder bajo la alfombra. Con los medios y con los gobiernos, recuerden, siempre presente eso. Esta no fue una secta más, esta fue una secta institucional. De ahí el poder, de ahí la magnificencia, de ahí la impunidad. Y eso es lo que se sabe en la actualidad. Falta todavía que capturen a otros líderes que también están siendo denunciados. Cuando todo eso pase, esta secta y religión va a ser catalogada como crimen organizado. Como crimen organizado, porque todavía no termina esta historia. Roces que habían involucrado, a su vez, a los líderes anteriores. Controversias previas. El 26 de diciembre de 1942, Guadalupe Avelar, una joven de 13 años, acusó a Eusebio Joaquín González de abusar de ella y luego amenazarla. O sea, desde los primeros líderes que hubo, ya que muere el primero, el fundador, todos eran una bola de pervertidos. ¿Por qué? Porque esto no tenía sustento, porque esto fue una fe artificial. Si en la iglesia católica, gente que tenía vocación, gente que estudiaba teología, terminaba cediendo a estos bajos instintos, pues en una fe totalmente artificial creada por el gobierno, con mayor razón. Dice mi estimado Arra, las figuras de acción, de colección, no pueden faltar, exactamente. De hecho, hay mercadeo de la luz del mundo de todo tipo, ¿eh? Hay lápices, hay figuras de acción, hay camisetas, hay tazas, hay souvenir de todo tipo, llaveros. Es un negociazo lucrar con su ideología y con la imagen de su líder. Dice mi estimado Arra, ¿ya viste el documental de Maciel? También está muy fuerte y eso es de la Iglesia Católica. Claro que sí, vamos a hablar de eso también aquí, amigo. Estamos empezando, los sábados de secta, ¿cuánto tenemos?
Creo que este es el séptimo Sábados de Secta. Nos faltan muchísimos, amigos, porque de estos temas se aprende bastante. ¿Para qué? Para vacunar a la comunidad del misterio de la actualidad, que no termine cayendo ante estas sectas, ante este tipo de líderes. Chica tuvo un hijo que luego Eusebio reconoció como propio, un chico que cuando fue mayor decidió huir por miedo a lo que podía pasarle. Durante 1990, el periódico Los Angeles Times realizó una investigación en la cual se expuso el caso de una mujer de 31 años, ex integrante del grupo religioso, que aseguraba haber sido abusada cuando era menor de edad por Samuel Joaquín González. Junto a ella se presentaron otras personas. Todos los líderes, tanto los que estaban arriba del organigrama como los líderes de más baja estofa, todos tenían esa tendencia, porque ninguno de ellos tenía espiritualidad. Eran simplemente burócratas del gobierno, eran empleados del gobierno, que su función era ser líderes de la religión, que precisamente terminaría sustituyendo a la Iglesia Católica aquí en México. Que alegaban lo mismo. Las acusaciones no procedieron jurídicamente por supuesta falta de evidencia. En 1997 y 1998, Moisés Padilla, joven miembro disidente de la Luz del Mundo, dio una descripción detallada de una ocasión en la que, siendo menor de edad, fue drogado y víctima de abuso por parte de Samuel. Poco después de estas declaraciones, fue secuestrado y apuñalado 57 veces. Cuando alguien se atrevía a hablar en contra de esta secta, de esta religión, desaparecía o amanecía así. ¿Y por qué nadie investigaba a estos líderes? Porque eran empleados del mismo gobierno. Así de cruel, amigos. Y todo esto, los detalles se van a saber cuando precisamente empiecen a caer los primeros líderes considerados como narcoterroristas mexicanos. Estamos a unos meses de que eso pase, amigos, ¿eh? Otros casos emergieron por la misma época, pero los Vean jueces... nada más este sujeto tan desagradable, ¿eh? Y luego viene la gente, sus feligreses, a decirme gordo aquí en vivo, ¿eh? A burlarse de mi peso, ¿eh? Pues aquí tienen a su Dios. O sea, que esbelto no está el cabrón, ¿eh? Los descartaron todos por, en teoría, haber proscrito. A esta altura todo era demasiado sospechoso y muchos periodistas de investigación no dudaron en sostener que la impunidad de los victimarios estaba íntimamente ligada a sus vínculos. Aparte de todo esto, en mayo de 2008 se hizo público que Samuel Joaquín Flores había comprado un zoológico con animales exóticos al que bautizó Silver Wolf Ranch en las afueras de Seguin, Texas. Lo mantenía cerrado al público y a pesar de que la parcela estaba valuada en 1.7 millones. Ya se sentía, además de Jesús, además de portador de Jesús, el nuevo Noé, ¿no? Voy a comprar un zoológico para hacer un arca, para cuando se acabe el mundo yo salvar a un animal, a una pareja de cada especie. O sea, delirios y delirios, todo el dinero del mundo, toda la impunidad en México, miles de personas a tu disposición, te enloqueces. O sea, esto debió de haber pasado antes. Afortunadamente pasó en el mejor momento para desacreditar a toda esta religión, pero tristemente pasó mucho después de cuando debió haber caído, porque hubo miles de personas afectadas, sobre todo niños y niñas. Ese es el problema. Millones de dólares, el sitio estaba exento de impuestos. Más y más favores, ¿por qué encubrían los poderosos a estos pastores? ¿Tan solo Porque formaban parte de la misma secta. por dinero? ¿O era que si los atrapaban iban a empezar a contar cosas que nadie debía saber? Exactamente. Fíjense, amigos, cómo no hay que ser mexicano, ni hay que conocer cómo funciona la política mexicana para entender lo que está detrás de esto. La mejor prueba, el equipo de Magnus. Bajo el brazo, los acusadores salieron a recoger más testimonios de ex miembros de la Luz del Mundo, y el espanto no hizo más que crecer. Acusaciones. Quienes nacen en la comunidad de la Luz del Mundo se bautizan a los 14 años porque, según su fe, eso les permite decidir con plena conciencia la reafirmación de sus creencias. Sin embargo, este accionar, lejos de promover la libre elección, esconde una terrible arista. Antes del bautismo, en un ritual conocido como los avivamientos, los menores pasan días de rezo, ayuno y llanto dentro de un templo. ¿Y con qué fin? Se supone que con el sufrimiento son más propensos a recibir al Espíritu Santo. ¿Parece una locura? Empeora cuando uno descubre cuál es el modo mediante el cual los apóstoles verifican si el niño ha sido elegido efectivamente. O sea, para bautizarte siendo un preadolescente o un adolescente, tienes que pasar por un rito donde se te somete a cierto castigo, que a veces puede ser nada más psicológico, que a veces puede ser nada más físico, a lo mejor hacerte correr, asustarte,
fustigarte de una forma, pero también puede ser de otra índole. Como miembro ingresante al culto. Dicho ingreso solo es aprobado si el pequeño habla en lenguas. Sí, lo que escucharon, los chicos son abandonados en este cuarto oscuro durante varios días y en esta oscuridad, en este silencio total es que empiezan a alucinar y esta alucinación luego es tomada como una visión oficial y como la prueba fehaciente que necesitan para poder entrar en la luz del mundo. Ese primer lavado de cerebro es apenas el inicio. Antes de llegar a la mayoría de edad, los jóvenes son despojados de su humanidad, dado que se los convence de que sentirse humillados es un método de hacer que Dios los bendiga con su compasión. Es un lavado de cerebro de libro, amigos. O sea, los dejan con hambre, los rebajan. Esto es lo que algunos han contado, que a lo mejor se atreven a contar o que no les da pena contar, pero de seguro hay otro tipo de castigos. Castigos del índole sexual, castigos de humillaciones de tipo erótico también, o sea... ¿Ustedes creen que esta gente que se sentían totalmente impunes hasta hace 5 o 6 años, se preocupaba por limitarse? Tenían carta abierta, como dicen, licencia para matar, ¿no? Dice mi estimado Mr. Hyde, encima repelente el sujeto, pero prácticamente hasta asco da verlo al tipo, ¿no? Dice, si no tenía ni carisma, ¿cómo adoctrinaba a tanta gente? Porque tenía dinero. Porque tenía acceso ilimitado al presupuesto. Esta secta así nació, como una institución más. Así como aquí en México, después de la Revolución, se crearon nuevos bancos, el Banco del Ejército, el Banco de México, así como se crearon nuevas instituciones de salud, el IMSS, Instituto Mexicano de Salubridad Social o Seguridad Social, IMSS, así como se crearon esas instituciones, se creó esta, que iba a ser la religión que iba a sustituir a la Iglesia Católica. Obviamente, en esta religión, los dioses iban a ser los militares. O sea, algo sumamente perverso que al final les funcionó. Pero ¿qué hizo caer al menos esta tendencia a la alza? Las perversiones de esos propios militares, ¿no? Dice mi estimado Art, no pudieron llegar tan lejos sin la protección del Estado, la corrupción y la historia de México. Exactamente. Ninguna religión sola, ninguna secta sola aquí en México pudo haber llegado a este nivel sin colusión. Es inexplicable. O sea, no puede ser más que con esa explicación, ¿no? Dice mi estimado Guardián, lo curioso es que a pesar de las circunstancias aún sigue esta religión y siguen los feligreses ahí en esta secta, están totalmente ciegos. Totalmente ciego y van a tener que pasar muchos años, van a tener que salir muchas nuevas revelaciones y va a tener que caer este gobierno, el actual, para que esta secta ahora sí empiece ya a vivir sus días finales. Así aprenden a temprana edad que estar sometido es casi un regalo. Este mecanismo, según expertos, facilita mucho las cosas para los abusadores, que logran adoctrinar a seres que entienden estas vejaciones como algo que se hace por su bien. Claro, si te enseñan desde que ingresas oficialmente a la iglesia a que estar sometido es de beneplácito para la comunidad y para tu líder, pues te acostumbras. Y ya luego ya no sabes cuándo realmente están abusando de ti. En el juicio, Naasón enfrentó cargos por estos actos, cargos por lo denunciado por otros feligreses, cargos por poseer material explícito protagonizado por menores y porque además el enfermo grababa todo eso y lo vendía. Eso fue lo que precisamente ayudó a acelerar su captura, pero ya había destruido muchas vidas. Desplegados por Alondra Ocampo, que trabajaba como su mano derecha. Con tal de hacer más leve su condena, la mujer confesó que solía ser una facilitadora de niñas para que el supuesto elegido pudiera saciar su sed de perversión. Como si con lo expuesto hasta aquí no fuera suficiente, antiguos fieles testificaron que bajo Provincia Hermosa hay túneles que son utilizados para mover a niños de un lado a otro. Trata de niños, o sea, también ellos tenían una red de venta de niños o de comercio sexual. O sea, esta gente no tuvo límites. Habían puesto a un presidente de la República. Podían celebrarle o querían celebrar el cumpleaños en Bellas Artes con toda impunidad. Y recuerdo ese momento cuando se descubre esto, porque eso no se descubrió al tiempo que pasó, se descubrió a las semanas. Cuando le preguntaban a los políticos de México, a los gobernantes en turno, oiga, ¿usted autorizó que se realizara la fiesta de cumpleaños de este señor en Bellas Artes? Sí, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Estamos en el gobierno, así de cabrones, así de huevos.
cae en la cárcel de este cabrón y todo el mundo se deslindó. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo al pendejo. Y ahí está. El Betilla este asqueroso. Ocultar armamento y usar como posible salida de escape. Afirman también que en estos pasillos oscuros se practicaban abortos a las esclavas sexuales de Naasón que resultaban O embarazadas. sea, todo lo peor, todo lo podían hacer, porque eran impunes. Con este enorme prontuario todos esperaban una condena más que ejemplar, pero una vez más, la realidad los dejó boquiabiertos. Así es. Amigos, todo esto ha ocurrido y eso está pasando no solamente en el índole, con respecto a este caso, sino a muchos otros casos sobre todo de narcotraficantes que están siendo enviados y capturados por Estados Unidos. Muchos esperan, le van a dar pena de muerte al Mayo, van a darle cadena perpetua a los hijos del Chapo, y no es así. ¿Por qué creo yo que está pasando esto? ¿Por qué a Naasón, por qué a este líder no le dieron una condena que era la que merecía, la pena de muerte? ¿Por qué no se la dieron? Porque a través de todos estos informantes van a llegar al verdadero capo, van a llegar al verdadero narcoterrorista de México, y eso lo veremos en los próximos meses. Condena. Vamos a escuchar la condena y con eso terminamos este directo, amigos de Lo Extraordinario. Sé que este tema es muy polémico, yo había esperado mucho tiempo a poder hacerlo porque estaba esperando a que terminara esa otra historia que es derivada de esta, pero bueno, ya tocaba, y en cuanto veamos el desenlace de esa otra historia, también la hablaremos de ella aquí. Naasón Joaquín García, el líder de la poderosa iglesia evangélica mexicana La Luz del Mundo, hizo un trato con la fiscalía en junio de 2022. ¿Qué le habrán pedido a cambio? ¿Qué tenía en su poder este señor para poder hacer un trato cuando en realidad prácticamente era candidato a la cadena perpetua o a la pena de muerte? ¿Qué negoció? ¿Qué entregó? ¿Qué nombres? ¿Qué cifras? ¿Qué videos? ¿Quién sale en esos videos? Entonces, este fue el inicio del fin de esa secta secundaria que en la actualidad gobierna México. Con el mismo consiguió que ésta desechara 16 de los señalamientos contra su persona. Asumir apenas algunos de sus crímenes lo exoneró del resto y así terminó con apenas 16 años en su contra. 16 años, amigo, la verdad es que muy poco, ¿eh? ¿Qué negoció? ¿Qué entregó? ¿En qué va a derivar todo eso que entregó? En unos próximos meses lo sabremos. Condena irrisoria si se tiene en cuenta su comportamiento manipulador y depredador. Las víctimas pidieron al juez una sentencia más larga, en vano. Algunos fieles consideran que el proceso contra Naasón fue injusto, y La Luz del Mundo aseguró en un comunicado que se escondieron, fabricaron y alteraron pruebas, lo que habría impedido que la defensa refutara los alegatos de los denunciantes. Sí, muchos dijeron, no le dieron tantos años, señal de que todo era mentira. No, le dieron pocos años por la información que entregó. Porque ahorita Estados Unidos no está yendo por los capos pequeñitos, está yendo por la delincuencia de cuello blanco. Hasta ahorita no ha caído nadie, pero parte de la información que probablemente entregó este Betilla, este pobre diablo, va a servir para capturar a esos grandes criminales, los peores que ha conocido la historia de México. Es un hombre honorable, todo lo que hemos aprendido de él ha sido buenas enseñanzas. Estamos escuchando, amigos de la radio, el testimonio de una feligrés que aún a pesar de todos estos hechos sigue creyendo en La Luz del Mundo. Él es un hombre honorable y es un hombre inocente. Uno de los portavoces de la iglesia afirmó incluso que el líder se declaró culpable porque el juicio se iba a convertir en un espectáculo sesgado que sometería a la iglesia y a su familia a semanas de acoso y acusaciones denigrantes. O sea, al final quedó como héroe el cabrón. Bajo este pretexto se consideró su detención como un acto digno de un mártir. Se martirizó, exactamente. O sea, nunca pierden, amigos. ¿Por qué? Porque esto ya se le salió de las manos a su creador. Esto ya tiene vida propia, ¿no? Y por eso, amigos, esto demuestra una vez más lo peligroso de estas creencias. Y por eso nosotros como comunidad del misterio debemos de estar vacunados contra esto. Jamás caer en este tipo de riesgos. Y sobre todo, ser conscientes de que por más inteligente que sea uno, por más acervo cultural que tenga, siempre existe la posibilidad de ser cooptado por esta gente. En un momento de debilidad o cuando de repente persigue ciertos intereses, terminas cayendo. Mucho cuidado con todo eso, amigos. Leemos los comentarios ya para terminar. Una triste historia, la verdad.
Una triste historia porque es muy cercana, porque prácticamente forma parte de la historia moderna de nuestro país, de aquí de México. No es algo que nos llene de orgullo, porque además a través de esta historia tan malintencionada, tan perversa, se ha también alterado la vida de gente alrededor de todo el mundo, porque esta iglesia, esta secta ya es de carácter internacional. Dice mi estimado Alexander, ¿sigue funcionando esa gente? Aquí en Costa Rica sé que están, pero no tengo información si todavía están establecidos. Sí, siguen ejerciendo con total impunidad, al menos aquí en México. Siguen cayendo líderes, siguen cambiando líderes. Muchos me imagino que incluso han huido a otros lados, se han salido del país a otras sedes de esta misma iglesia, pero ahí están, siguen ofreciendo sus actos, siguen festejando sus fechas emblemáticas, como que si nada hubiera pasado, ¿no? Dice mi estimado Mr. High, alucinante la prueba. Imagínense, amigos, lo que este señor entregó para que le perdonaran la cadena perpetua, ¿eh? Para que solamente de cadena perpetua le dieran solamente unos cuantos años, ni siquiera un par de décadas. Imagínense los videos que entregó. Imagínense los protagonistas de esos videos. Terrible, ¿eh? Dice mi estimado RA, pregunta, ¿si se les investigó en México? Jamás. Todo esto fue en Estados Unidos. Jamás. Aquí en México nadie ha sido capturado, nadie ha sido sentenciado, porque ellos pusieron al presidente anterior. ¿Quién nos iba a investigar, no? Dice, o fue hasta que intervinieron los gringos. Hasta que intervinieron los gringos. Dice mi estimado Mr. High, o sea que hacía lo mismo que Jeffrey Epstein, exactamente. Y su compinche. Exactamente lo mismo. Un saludo a mi estimado Johnny Quinto. Gracias por ser un nuevo suscriptor de este espacio totalmente en vivo. Bienvenido a esta comunidad de lo extraordinario. Dice, este programa fue súper interesante. Por eso lo estábamos postergando. Había un chisme que decía que para este mes, que ya está terminando, se iba a dar una noticia escandalosa. Por eso yo lo había postergado para este mes. Como vi que no, entonces, pues bueno, había que soltar el tema. Sobre todo por si de repente ocurren próximos eventos de aquí a diciembre, que también se supone van a pasar. Dice mi estimado Mr. Hyde, Dios te oiga, Monster, ojalá haya un poco de justicia más pronto que tarde. Exactamente, esto fue solamente un paso previo a la justicia definitiva. Porque realmente no iban por este tipejo. Este tipejo es un empleado. Este diosecito de pacotilla, betilla de nacimiento, es un empleado. Van a por el verdadero líder de esto. Ellos creen que pusieron a un presidente, cuando es al revés. Cuando es al revés. El sistema los puso a ellos, ¿no? Dice mi estimado Guardián, pero igual pasó con los hijos del Chapo, ¿no? ¿Qué estarán diciendo? ¿A quién estarán entregando? Estamos próximamente a punto de saberlo, mi estimado Guardián. Un saludo, mi estimado Audit. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos hasta Cancún. Amigos, me he quedado sin voz. Voy a tratar de descansar un poco. Hacemos la despedida musical. Dejen cierro la encuesta. Porque se me olvidó en la anterior emisión. Y vamos a poner aquí a mi estimado Magnus, así con su característica pose, para ponerlo aquí a un lado de la encuesta. La pregunta era, y creo que es una pregunta muy legítima y una pregunta que nos concierne a todos, ¿no? ¿Tú te unirías a una secta? Uno pensaría que en esta comunidad del misterio todos dirían, no, yo no. Pero hay ocasiones, amigos, donde uno flaquea y de repente está propenso, ¿eh? Con un total de 130 votos, muchísimas gracias a todos los que participaron. La respuesta ganadora es un no, con un 86%, pero hubo un sí, con un 13%. O sea, parte de la gente que vio este directo, en un momento dado, pues estaría tentado a formar parte de una secta. Miren, es que a veces no necesariamente uno tiene que ser analfabeta, o uno tiene que ser un místico para unirse a una secta. A veces basta un momento de debilidad. Basta a veces un querer tener compañía. Descanso un ratito de la voz, amigos. Me tomo algo para la garganta y comenzamos el directo en TikTok.
Recuerden que me encuentran como @yo soy el Monster. A partir de este sábado iniciamos directos en TikTok. Muchísimas gracias para los que estuvieron conmigo estas 3 horas y medias. Estuvimos hora y media, bueno, una hora más o menos en el canal de los Cedos de Frixedo y 2 horas y media aquí. Para mí ha sido un placer pasar este sábado con ustedes. El día de mañana tenemos directo en el canal de JJ Benítez y luego nos venimos a lo extraordinario con un caso que no se lo pueden perder. Gracias, amigos, y vámonos a TikTok. Gracias, hasta la próxima.